E nele pare de sofrer de hoje, eu tenho a senhora Lina, que tinha uma vida marcada por el sofrimento. E quando chegou à la Universal, chegou em la Semana Santa. Como levar bem? Bien, señor obispo. Ahora. Ahora. E antes? Una vida de infierno. Como empezou o sofrimento? Pues yo desde muy pequeña siempre padecí de lo que le llaman comúnmente aire, ojo, envidias, brujería. Mi mamá desde muy pequeñita siempre andaba con el ramo, con el huevo, porque yo de repente me ponía a llorar, llorar y llorar y llorar y era un no calmarme desde chiquita, desde bebé. Mi experiencia personal que yo recuerdo muy fuerte en ese terreno de este tipo de experiencias fue alrededor de los 20, 22 años. En una ocasión yo desafié después supe que era brujo. El señor era ya una persona mayor. Él intentó asediarme y yo me burlé de él, le dije que quién era, que quién se creía, en fin. Y eso fue suficiente para que el señor hiciera un trabajo de brujería muy fuerte. Yo estuve a punto de la muerte. A mí me daban dolores de cabeza los días lunes y los días viernes a las 12 del día y a las 12 de la noche. Sentía yo claramente cómo me amarraban en esta parte de aquí un alambre de púas. Sentía yo claramente aquí cómo me lo amarraban y apretaban, y era a donde estuviera yo, exactamente a las 12 empezaba yo a gritar, porque era un dolor que yo sentía que la parte de la cabeza me la iban a volar. Sentía yo que los dientes me los sacaban. Era una cosa terrible, terrible, terrible. Y bueno, pues en la ignorancia espiritual uno acude a brujos, a limpias, a la carta, al café, para que uno trate de entender qué era lo que estaba pasando. Y yéndome a la historia, yo me caso por primera vez cumpliendo los 15 años, señor obispo. La mamá de ese entonces, mi esposo, nunca estuvo de acuerdo. Ella me lo dijo a mí de frente: yo no voy a quedar a gusto hasta que este matrimonio termine. Y después, por boca de mi mismo exmarido, supe que su mamá lo había llevado a varios lugares, que porque yo lo había embrujado y por eso estaba yo con él. O sea, una niña de 15 años, ¿no? Y era llevarlo a diferentes lugares, a Toluca, Puebla, no sé qué tantos lados lo llevó, creo que hasta Veracruz lo llevó, para que él me dejara y el matrimonio terminara. Y pues bueno, al final del día, mi hijo en aquel entonces tendría como 1 año y medio cuando él partió de casa. Él partió de casa de una forma inesperada. Aparentemente nosotros ya estábamos empezando a lograr una cierta estabilidad, porque eran golpes, maltratos. Decían, tenía yo vida de ángel, me tenían encuerada y sin comer, así, y golpeada. Era una experiencia muy fuerte la que yo viví en ese matrimonio. Al 1 año y medio empezamos a entrar a cierta estabilidad. Yo sentía que las cosas ya empezaban a caminar, ya no discutíamos tanto, ya no había tantos golpes, y de repente él dice: me voy. Pero así, me voy. Le digo: ¿por qué te vas? ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? Dice: no, es que yo ya entendí que mi vida contigo no tiene futuro. Yo me voy. Si me voy con mis papás y pues ahí tú sigue tu vida. Yo dije: está bromeando, porque no hubo una discusión, no hubo nada. Y sí, se fue. Se fue, yo me quedé en ese entonces 16 años con una criaturita de 1 año en brazos. Yo sentí que mi vida ahí ya había terminado. Regresé a vivir a la casa de mis papás me recibieron, me dieron cobijo, apoyo. Mi papá me dijo: ¿quieres seguir estudiando? Adelante. Y yo seguía estudiando, pero siempre estudié y trabajé. Siempre estudié y trabajé. Y sacaba adelante mi hijo.
A los 15 años, mi hijo tenía 15 años, cuando conozco al padre de mis hijas y me caso. Fue un matrimonio precioso, sin la presencia de Dios. Me casé por segunda vez, tuve a mis hijas, aunque fueron embarazos delicados, yo llevaba una vida estable, económica, emocional, de todos los aspectos. Era una vida, para mí era perfecta. Él y yo nunca discutíamos, había bonanza, estábamos muy bien. Mas, sin embargo, cuando nace mi segunda niña, yo me vi muy delicada de los embarazos de alto riesgo. En este segundo embarazo, al terminar al salir del embarazo me fracturo una pierna, me llevan a una persona para que me ayudara a hacer qué hacer, porque yo necesitaba ayuda, estaba yo recién aliviada, mi niña pequeña y yo fracturada. Entonces me llevan una persona para que me ayudara a hacer el qué hacer, y esa persona, digo, después lo sé, le dio mucha envidia ver en qué condiciones de vida yo estaba. Un matrimonio de película. A pesar de las condiciones en las que yo estaba, él me atendía, él me cuidaba, él me procuraba, él veía por las niñas, en fin. Y esta persona le hizo un trabajo de brujería a mi segundo marido. Y en un lapso de un año pasa exactamente lo mismo que pasó con el primer esposo. Sin pelea, sin pleito. Sin motivo. Sin motivo. Él me dice, ¿sabes qué? Me voy. Yo cuando me dijo me voy, me vino la película. La película. Y le dije, ¿cómo que te vas? Sí, yo ya entendí que mi vida contigo no tiene futuro. Me voy. Y yo volteo y lo veo y le digo, oye, mira nuestra bebé, está pequeña. Ve, o sea, yo traté de hacerlo reaccionar. No, dice, mi vida contigo no tiene futuro. Me voy de la casa. Las mismas palabras. Las mismas palabras, Señor. Las mismas. Solo que en diferente persona y muchos años de diferencia. Pero exactamente lo mismo. Entonces, yo sentí que el mundo se me caía. Yo en ese entonces estaba trabajando como subdirector administrativo de un hospital general. A mí me iba muy bien económicamente. Estaba yo en bonanza completamente, profesionalmente, o sea, todo. Cuando mi esposo parte de la casa, todo se empieza a desplomar. Casi en forma inmediata pierdo el trabajo. Mi hija la bebé empezó a tener problemas de reflujo. La niña tenía un grado de desnutrición sumamente severo. A mí los pediatras me decían, si la niña logra mantener su cabecita erguida, va a ser mucho. La niña está sumamente desnutrida. Era alimento que ella ingería, alimento que ella vomitaba. Terminando de vomitar el alimento, empezaba a echar bocaradas de sangre fresca. Obviamente yo, sin trabajo, me empecé a endeudar. En la cuestión sentimental, estaba yo completamente destruida. Entonces empiezo a deber dinero, la niña muy grave, yo sin trabajo, y bueno, empiezo a tener problemas de salud yo. Cuando empiezo a tener problemas de salud yo, me detectan quistes en los pechos, quistes en la matriz. Estos quistes en la matriz ocasionan que yo en 3 ocasiones vaya a parar al hospital con fuertes hemorragias, como si fueran abortos. De hecho, tuve que entrar a quirófano, me hicieron un tipo de legrado. Y lo único que me decían los médicos, tiene que cuidarse porque se le están desarrollando esos quistes, y cuando alguno de esos quistes vuelva a tener crecimiento, puede reventarse. Y bueno, hasta ahorita le hemos sacado con un legrado. El día de mañana no sabemos. No sabemos si en uno de esos sangrados ahí quede. Y yo buscando trabajo,
señor obispo. Habiendo tenido excelentes trabajos, yo metía currículums a todos lados, todo el mundo veía mi currículum y decía, yo te llamo, nosotros la buscamos. Y no acontecía nada. Yo me dediqué a vender hamburguesas en la calle, me dediqué a vender lo que fuera con tal de llevar el alimento a mis hijos. Pero fueron años sumamente difíciles. Fueron 6 años sin trabajo, 6 años de insomnio, 6 años enferma, 6 años con mi hija muy grave y obviamente pues, terminando de endeudarme tremendamente. Yo no viví en estado de calle porque en ese entonces vivían mis padres y ellos no me dejaron en el desamparo. Ellos me ayudaron, ellos me apoyaron. Pero si no hubiera sido por la ayuda de ellos, seguramente yo hubiera ido a vivir a la calle. Como que usted paró de sufrir? Yo en ese tiempo padecía insomnio, yo no dormía. Fueron 6 años, yo no dormía. Yo empecé a ver el programa en la televisión. Y en más de una ocasión vi un testimonio similar a lo que yo estaba viviendo, muy similar. Y yo decía, voy a ir. Fue un año, señor obispo. Un año diciendo voy a ir. Pero decía, ¿cómo voy a ir si no tengo dinero? Ya después uno piensa y dice, pues ¿a dónde ibas a ir que no tenías dinero? La primera vez que yo llego al Centro de Ayuda Universal, después de estar un año viendo la televisión, llego con 2 boletos del metro, señor obispo. Un boleto del metro para trasladarme y un boleto de metro para regresar. Yo recuerdo que en ese entonces estaba la Semana Santa por llegar. La invitación que hacían era, usted acuda y por la fe del Señor va a resucitar su vida. Usted va a resucitar. Traiga escrito en un papel todo lo que usted está viviendo, todas las cosas angustiosas que usted está pasando y en el otro lado de la hoja, dígale al Señor cómo quiere usted su vida. Déjeme aclarar esto que es muy importante, porque en la realidad no hay que llorar, no hay que llorar por la muerte del Señor Jesús, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. Se Ele ressuscitou, se Ele está vivo, por que eu vou a chorar? Viernes Santo é sinônimo de vitória. Viernes Santo é sinônimo de la manifestação del poder de Deus. Ele venceu o mal, Ele venceu o diabo. E nele Viernes Santo. Viernes Santo é sinônimo de alegria, de felicidade e vitória. E domingo é o dia de la ressurreição. Se você se encontra morto por causa de um problema, de que serve chorar? A situação vai seguir igual. Se há um problema em sua vida, por mais grande que seja, você tem que usar a fé do Espírito. Fé do Espírito é a fé inteligente. É a fé donde uno pensa. Pensa, por exemplo, vamos a dizer que em sua vida há um problema econômico, há um problema familiar, há um problema com seu filho, há um problema de saúde, há um tormento espiritual. Vamos a dizer que é isto e muito mais lo que ha sucedido em sua vida. Você tem que pensar, se ele venceu a morte, se ele ressuscitou, não há problema, por mais grande que seja, que minha fé nele não traga a vitória. Então, Viernes Santo, ao invés de chorar, você tem que alegrar-se. Ele não está morto, ele está vivo. E porque ele se encontra vivo, este viernes, 3 da tarde, em la hora maior, em la hora mais grande, este viernes, às 3 da tarde, passaremos por el santuário. Ai, como pôr em pantagem de santuário? Vamos a pôr em pantagem este viernes,
a las 3 da tarde, passaremos por el santuário. Eu hago a invitação para os católico, espiritista, evangélico, creyente ou não. E em la oportunidade, todos receberão el pão em forma de cruz. Você passará por el santuário, não há que pagar nada, incluso a senhora Lina, quando chegou à Universal, não tinha nada. É uma prova que não há que pagar nada, e todos ustedes receberão el pão em forma de cruz. E ele, Senhor Jesus, que não está morto, que está vivo, obrará em sua vida. Você quedou um ano. Sí, señor. Um ano para venir. Un año. Para buscar os burros, você tardou? No, no. Por que para buscar a luz, você tardou? La ignorancia espiritual, señor obispo. La ignorancia espiritual. Ahora lo sé con certeza. Porque ahora en el conocimiento que el Centro de Ayuda Universal nos da, nos abre los ojos espirituales, nos abre los oídos espirituales, aprendemos a oír y a entender cuál es ese plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es verdad. Entonces... Perdão. E quem tem fé para oír e no sentido de obedecer, quem tem fé para oír, terá fé para ver. Así es. Eu quero ver o milagre em minha família. Eu quero ver o milagre em minha saúde. Eu quero ver o milagre em minha vida. Bueno, se eu quero ver, antes de ver, eu necessito ter fé para oír. Não é para oír el hombre, sino para oír a Deus através de sua palavra. Así es. Aí passa o que você dijo. Los ojos espirituales son abiertos. Sí, señor obispo. Y viene una transformación de ese corazón de piedra, porque si yo no llegué un año atrás fue porque el corazón de piedra no me lo permitía, porque las dudas, el miedo eran más fuertes. Yo era lo que comentaba ahorita. Bueno, pues ¿a dónde iba yo a ir? Que decía no tengo dinero. ¿Iba a salir del país o qué tantas cosas tenía yo que hacer? Con 2 boletos del metro, señor obispo. Con 2 boletos del metro y mi decisión fue lo que cambió. Ahora, usted dijo hace pouco que usted creía em todo, em los amuletos, Sí. em las cartas, Sí. em todo. Toda ignorancia espiritual estaba ahí. É isto que chama a atenção. Porque há uma facilidade mais grande de uno crer em todo que o mundo apresentado, Sí. que crer em la palavra. Porque, entenda lo que vou falar, la palavra é Deus. Deus é la palavra. Não há como crer em Ele sem crer em la palavra dele. Por exemplo, como que você pode crer em uma pessoa se você não crê em la palavra de ella? Como que você pode confiar em alguém se você não crê em la palavra desta pessoa? E é isto o que passa com Deus. Há muitas pessoas que querem crer em Deus à la própria maneira, ou à la maneira ensinada por el mundo. Não funciona. Não funciona. A única maneira de crer que funciona, de crer em Deus que funciona, é crer em Ele à la maneira de Ele. Então, não há, entenda, guarde, escreva dentro sujo, não há como crer em Deus, não é possível crer em Deus sem crer em sua palavra. Há pessoas que nunca tiveram em las manos a palavra de Deus, nunca.
Há pessoas que nunca leyeron a palavra, nunca oyeron a palavra, e aún assim hablam que creem em Deus. Em la realidade, há uma fé emotiva. Fé emotiva não funciona. La fé sem la qual é impossível agradar-lo, é la fé do Espírito. É la fé que uno obedece a palavra. E foi esta a fé ensinada para você. Sí, señor obispo. Como que se encontra hoje sua vida? Que cambiou em sua vida? Todo. Cuente, Todo. por favor. Yo prácticamente en forma inmediata recobro mi paz, mi tranquilidad, mi dormir. Encuentro un trabajo, así como yo lo pedí, como yo lo detallé. Empieza a ver esa prosperidad que yo veía muy lejos de alcanzar. La sanidad, mi hija fue completamente sanada. Ella en ese entonces era muy pequeñita, ahorita ya incluso es mamá. Las crisis, todo lo que yo traía, tenía problemas de osteopenia, problemas en los pechos, problemas en la matriz, problemas de depresión, de insomnio, todo desapareció. Todo, completamente. El problema de la osteopenia era tan grave que me paraba, caminaba 5 o 10 minutos y tenía que sentarme. Todo eso desapareció, todo. Económicamente, la salud, la relación con mis hijos, independientemente de que ellos ya hicieron su propia vida y son grandemente bendecidos, nuestra relación es saludable, es tranquila. El Señor obró en mi vida económica muchísimas bendiciones. Tengo mi casa, hoy día son 3 departamentos, 2 de ellos los rento, en otro el habito. El Señor me dio la gran bendición de acudir 2 veces a Brasil, al santuario, al templo de Salomón. Al templo de Salomón. Y bueno, han sido muchas bendiciones, Señor. Parou de sofrer? Definitivamente, definitivamente. Que Deus la bendiga muito mais. Muchísimas gracias, señor obispo.